Buenos días, mi nombre es Verónica Godino, yo soy licenciada en nutrición del Departamento de Alimentación y Dietoterapia del Hospital Posada, de la sección de consultorios externos. Vamos a hablar acerca del rotulado nutricional, un tema que hoy por hoy lo habrán por ahí escuchado hablar, porque están tratando de hacer algunas modificaciones con respecto al rotulado nutricional de alimentos. Y por ahí cuando uno piensa en los alimentos o los productos, piensa por qué compra ciertos alimentos o productos. Puede ser por una cuestión de moda, por hábitos, por costumbre, por una cuestión también de la edad. Según la edad uno selecciona algunos alimentos, por el precio, por el paquete, por lo que nos dice de información. Por ahí esta charla lo que nos va a permitir es ir viendo un poquito acerca de qué cosas deberíamos mirar de los productos alimentarios para poder hacer una buena selección. El rotulado nutricional, sí, a ver que no pasa, perdón, pero no. Bueno, un error técnico, les pido disculpas. El rotulado nutricional, nosotros vamos a ver que en los paquetes tenemos este tipo de información, ¿no? Donde tenemos un montón de palabras, números, y la idea es ir entendiendo en qué consiste esta información, que nos va a poder hacer una buena selección del alimento. La tabla de información nutricional es una tabla donde aparece, ¿sí?, como primera medida, una información que habla sobre la porción del alimento y el número de porciones que tiene. En este caso es una galletita que pesa 30 gramos y son 5 galletitas la porción. Siempre debe venir esta información en gramos y en una unidad equivalente casera, como puede ser unidades de galletitas, rebanadas, vasos, tazas. Otra de las indicaciones que tiene es un montón de palabras como ser valor energético, carbohidratos, proteínas y grasas, que son los macronutrientes del alimento. Dentro de las grasas también va a hablar sobre grasas saturadas, grasas trans, monoinsaturadas, que serían las grasas que normalmente se conocen como grasas malas, y grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas, que son las grasas buenas. El colesterol, la fibra alimentaria y el sodio también debe estar en esta información nutricional que está reglamentado por ley. Otra de las columnas que tiene esta tabla de información nutricional es lo que aporta ese producto por porción. En este caso sería una porción de 5 galletitas, que en el ejemplo este sería que el valor energético de la porción son 129 calorías, 20 gramos de hidratos, como pueden ver acá, o las proteínas y demás. Esto, obviamente, lo que nos va a permitir fundamentalmente es saber qué nutrientes tiene, porque por ejemplo estas galletitas no aportarían colesterol o por ahí tienen menos de 1 gramo, entonces cuando tienen menos de 1 gramo del producto pueden poner 0 miligramos. ¿Sí? Cuando ya tiene más de 1 gramo debe figurar la cantidad. Otra de las información que ofrece la tabla es el porcentaje de valores diarios. Esto está hecho en base a una dieta de 2000 calorías, que puede variar de una persona a otra, con lo cual es como algo estimativo de lo que aporta este producto por porción. Que ustedes van a observar que a un costado de la tabla también figura el porcentaje de BDT, ¿sí? Y fíjense que tienen un numerito, por ejemplo 6, que sería 6%, 7%. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo como 5 galletitas, en este caso, voy a cubrir lo que yo necesito comer en un 6%. Esto va a ser más que nada determinado si yo tuviera que consumir 2000 calorías en el día.
como no todos tenemos el mismo requerimiento, porque va a depender de la actividad física, de la contextura, de las necesidades nutricionales personales, lo que me permite a mí esta columna ver es que, por ejemplo, si a estos números es 5 o menor al 5, va a decir que este alimento es bajo en ese nutriente. Por ejemplo, en el caso de la fibra alimentaria tiene un 6%, ¿sí? Entonces, bueno, puedo decir que no tiene mucha fibra este alimento. También me puede determinar si un alimento es alto en eso, en ese nutriente. Por ejemplo, si tiene más del 20%, va a ser un alimento alto en, por ejemplo, en este caso, sodio. Esto lo digo más que nada porque muchas veces uno compra alimentos que no sabe que tienen, por ejemplo, sal en su composición, y si ustedes se fijan en esta columna, si ven que, por ejemplo, en el caso del sodio, sobre todo las personas hipertensas, el número está por arriba de 10 o 20, quiere decir que es un alimento que tiene mucha cantidad de sodio, entonces deberíamos tener que evitarlo. Y otra de las columnas que aparece, ¿sí?, es el porcentaje en 100 gramos del alimento. Esta columna es optativa, ¿sí? Puede o no figurar en el etiquetado del alimento. Esto de las 100 calorías, por ahí lo que nos va a permitir es poder comparar un producto con otro, porque fíjense que las porciones, en este caso son 30 gramos, en otros alimentos pueden ser más. Y para poder hablar del mismo gramaje, vamos a utilizar esta columna de los 100 gramos. Por ejemplo, yo puedo comparar cuántas calorías me aportan 100 gramos de estas galletitas de Salvado con cuántas calorías aporta 100 gramos, no sé, de unas galletitas de agua, ¿sí? Dentro de la formación nutricional también hay otra forma de presentarla, que es por medio de esta otra sin la cantidad de 100 gramos de alimento para graficarlo. Fíjense también que acá abajo figuran también las vitaminas, como la A, la C, el calcio, el hierro, que también es ley que deben figurar su contenido. Esto es lo básico y que tiene que tener un etiquetado. Dentro de las porciones, vieron que estaba hablando de las porciones, es importante tener en cuenta porque, por ejemplo, no es que sea siempre la porción un mismo gramaje. En este caso tenemos las galletitas 30 gramos 5 unidades. En el caso del pan integral puede ser la porción de 50 gramos con 3 rebanadas, pero en otro pan, por ahí podemos tener de los lactales, la información nutricional, 50 gramos, una rebanada y media. Entonces, tenemos que leer esto porque si yo, por ejemplo, como 3 rebanadas de pan, ¿sí?, en este caso, yo como 3 rebanadas de pan, estoy comiendo el doble de la porción, porque me está diciendo que una porción es una rebanada y media. También puede venir el gramaje expresado en tazas, como por ejemplo un cuarto taza, 113 gramos, o en el caso de los líquidos, fundamentalmente lo tienen que observar, porque en este caso, por ejemplo, una porción del envase es una lata de 355 mililitros, con lo cual, si yo tomo 2 latas de esa bebida, tengo que multiplicar por todas las calorías, los nutrientes que aporten ese alimento. O, por ejemplo, en este caso, es una botella, o puede ser una porción de un vaso, y fíjense en este caso que la porción son 5 por envase, con lo cual este alimento, este líquido, es 1 litro, viene en la botella, y la información nutricional va a estar representada en un vaso de 200 mililitros. ¿Sí? Si tomo 2 vasos, tendré que multiplicar toda la información de la tarjeta, de la tabla, por 2. Y las golosinas, sobre todo, normalmente la porción es individual, como en este caso un alfajor. Toda la información que tiene esa tabla nutricional está representada por 75 gramos, que es
el alfajor entero. Otro punto importante a tener en cuenta cuando uno lee una etiqueta nutricional son la lista de ingredientes. Fíjense que está con lupa, porque es algo que viene en letra muy chiquitita, por lo que está puesta en algún doblez del paquete y cuesta mucho identificarla. Entonces tenemos que tratar de tener buena vista o una lupa. Los ingredientes obligatorios que estén presentes deben estar declaradas de forma decreciente. ¿Esto qué significa? Que el ingrediente que está en mayor proporción en ese producto tiene que estar primero y de ahí hacia abajo, ¿sí? De ahí va a disminuir el gramaje del ingrediente en la etiqueta. Esto también tiene que ser importante, poder informar ingredientes escondidos en los alimentos o que uno no los conoce, como puede ser el caso de los aditivos, como por ejemplo conservantes, antioxidantes, saborizantes, emulsionantes, espesantes. Todos estos productos lo que va a hacer más que nada es darle al alimento fundamentalmente sabor, consistencia y hace que pueda durar más tiempo en la góndola. Son todas sustancias que se le agregan para mejorar la calidad organoléptica del producto, ¿sí? Fíjense que todo esto es algo artificial. Entonces vienen en el paquetito, ustedes van a ver como un frigorífico, donde por ejemplo va a decir E y un número, o INS y un número, y eso va a estar representando un tipo de antioxidante o un saborizante o algún otro aditivo. Obviamente cuando uno elige un alimento, así un producto ya en paquete, debe tener en cuenta la cantidad de estos aditivos que están, porque bueno, no es lo ideal para consumirlos en grandes cantidades. Hay otros ingredientes como por ejemplo los que van a aparecer en la pantalla ahora. Fíjense que muchos terminan en osa, como glucosa, galactosa, fructosa, sacarosa, que son todos nombres: maltodextrinas, melaza, jarabe de maíz de alta fructosa, que también se puede llamar JMAF, jugo de caña, que uno dice ¿qué es? Bueno, en realidad estos fundamentalmente son azúcares. Son azúcares que están escondidos dentro del alimento o el producto que hayamos elegido. Una cosa importante a tener en cuenta es el jarabe de maíz de alta fructosa, que hoy por hoy se está usando mucho en la industria y que hace que sea más barato y endulza más que el azúcar, ¿sí? Y que es muy adictivo y tenemos que tratar de evitarlo fundamentalmente en los productos que vamos a consumir. Obviamente tenemos que esporádicamente consumir alimentos que tengan este tipo de sustancia. Esto también tenemos que tener en cuenta, sobre todo aquellas personas que tienen que consumir alimentos sin azúcar, como son las personas diabéticas, porque por ahí dicen, bueno, sí, yo compré esto que no tiene azúcar, pero tienen que saber que si dice sacarosa, si dice jarabe de maíz de alta fructosa, melaza, fructosa, etcétera, tiene que tratar de evitarlo porque es un azúcar. Otro ingrediente que habitualmente está presente en forma escondida son todos estos nombres raros que sería la sal, ¿no? Citrato de sodio, fosfato trisódico, glutamato monosódico. Bueno, esto también tenemos que tenerlo en cuenta porque hay alimentos que no tienen sal agregada, ¿sí? Sobre todo para las personas que tienen problemas de hipertensión arterial, tiene que estar atento en la lista de ingredientes que no presenten mucha cantidad de este aditivo, ¿sí? Obviamente, acuérdense en la BD, en el valor diario, que si tiene un 5% podemos decir que es un alimento que tiene bajo contenido en sodio. Otro ingrediente que habitualmente leemos en el etiqueta y no sabemos qué es,
es el aceite vegetal, la grasa vegetal, la margarina o el aceite vegetal parcialmente hidrogenado. ¿Qué es esto? Estos son las grasas trans. Estas son grasas que más que nada nos tapan las arterias. Entonces, cuando uno lee la etiqueta, tiene que tratar de estos alimentos. Si tienen mucho contenido de estos, tiene que tratar de evitarlos o consumirlos más esporádicamente. Fíjense, por ejemplo, acá en esta etiqueta, donde dice ingredientes. Esta es una etiqueta de una mayonesa. Fíjense, acuérdense que el primer ingrediente es el ingrediente que está en mayor cantidad. En este caso, de esta mayonesa es el agua. El segundo ingrediente es el aceite vegetal de girasol y palta. El tercer ingrediente, el almidón modificado. Tiene huevo entero, líquido pasteurizado, azúcar, vinagre de alcohol, sal, jugos concentrados de limón, aromatizantes, estabilizantes, acidulantes. Bueno, fíjense todos los ingredientes que tiene para una mayonesa. Cuando uno por ahí en una mayonesa casera puede incluir huevo, puede incluir aceite, limón y un poquito de sal. Son 4 o 5 ingredientes contra esta cantidad de ingredientes que tiene. También en las etiquetas figura si contiene huevo o si contiene, por ejemplo, bueno, proteína de soja o leche y demás, más que nada para aquellas personas que tienen intolerancia o alergia a ese producto pueda leerlo también en la etiqueta. Fíjense, por ejemplo, esta es una etiqueta de unas barritas de cereales. Miren la cantidad de ingredientes que tienen en su composición. Y esta otra, última, es una etiqueta de unas galletitas donde fíjense que el primer ingrediente es el azúcar, el segundo ingrediente es la grasa bovina refinada y recién, el tercer ingrediente es harina de trigo. Y uno supone que una galletita está hecha con harina, con lo cual podemos ver que este alimento es un alimento que no es muy saludable o para un consumo diario. Esto es importante, si bien todo lo anterior que hemos hablado de las calorías, de los nutrientes, de las vitaminas y minerales, ver los ingredientes. Cuanto más cerca de la palabra ingredientes es más cantidad en el producto. Esto lo que va a determinar que un alimento es procesado o ultraprocesado. Se llama alimento procesado el que tiene más de 5 ingredientes. Imagínense si tienen 14, 15 ingredientes, la cantidad de productos que a veces ni conocemos de los que estamos consumiendo. Ahora voy a darles un ejemplo acerca de que puedan comparar y entender un poquito también cuando uno va a comprar un alimento común o un alimento light. Por ejemplo, en este caso de la mermelada. Fíjense, donde dice mermelada común, aporta 52 calorías, tiene 13 gramos de hidratos de carbono y 10 gramos de azúcar. Si vamos a la mermelada light, podemos decir si tiene la mitad de calorías. Sí, tiene 27 calorías, 7 gramos de hidrato de carbono y 5,4 gramos de azúcares. Los productos light normalmente tienen el 50% menos del ingrediente, en este caso azúcares. Esto es una porción de 20 gramos, una cucharada sopera. Pero ¿qué pasa? Si yo como una cucharada de mermelada común en mi desayuno y en otro desayuno elijo comer mermelada light y me como 2 cucharadas porque es light, porque pienso que no tiene calorías o no engorda, estoy comiendo 54 calorías. En realidad estoy comiendo más que si me comiera una sola cucharada de el producto mismo común. Hay mermeladas hoy por hoy que están hechas sin azúcar. Recuerden que en sí la fruta tiene hidrato de carbono, que es la fructosa, por eso acá dice, en este caso tiene 6 gramos, pero no tiene azúcar agregada en su composición. Sobre todo los pacientes que tienen restringido el azúcar en la alimentación, como los diabéticos, deberían elegir este tipo de mermeladas y no las light o las comunes. Fíjense, en este caso tenemos los ingredientes de la mermelada común.
donde tenemos la pulpa de durazno o melocotones como primer ingrediente. Es una mermelada y una espera tener eso. El segundo ingrediente es el azúcar. El tercer ingrediente es el jarabe de glucosa. Recuerden que el jarabe de glucosa es muy adictivo, así que uno quiere comer más y endulza mucho más. Además de tener gelificantes como serpectina, acidulante, el ácido cítrico y conservadores, ¿sí? En el caso de esta mermelada baja o reducida en calorías, bueno, el primer ingrediente es el durazno, el segundo ingrediente es azúcar, pero tiene un 50% menos que el producto común. Tiene agua, gelificantes, acidulantes, espesantes, ¿no? Con lo cual sería una opción más baja en calorías, pero no es vía libre. Otro ejemplo que traje para que vean es el del dulce de leche, común versus el light, ¿sí? En este caso, si uno mira la tabla, dice, bueno, 62 calorías el común, 55 el light, por ahí no se justifica mucho el hecho de consumir uno y otro, ya que fíjense que el light tiene 0,1 gramos de grasa contra 1,5 que tiene el común. Pero a nivel calórico y a nivel de los hidratos de carbono es el mismo, ¿sí? Un dulce de leche común tiene 11 gramos de hidrato y el light tiene 12. Y lo que va a tener es menos grasa. Por eso mismo, cuando tengamos que elegir un alimento, debemos leer las etiquetas, porque si yo soy diabético, por ejemplo, y estoy eligiendo este dulce de leche light, no estoy comiendo menos azúcares, sí estoy comiendo menos grasa. Esto es todo por una porción de 20 gramos o una cucharada sopera. Otro ejemplo que podemos ver acá en las etiquetas es la diferencia entre la composición, los ingredientes. Fíjense que en el dulce de leche común tenemos leche, azúcar, glucosa, esencias artificiales de vainilla que le dan sabor y conservantes. Y en el light lo que más tengo que tener en cuenta es que tiene leche descremada, ¿sí? Pero tiene azúcar, tiene una polidestrosa que es otro tipo de azúcar, tiene glucosa, almidón y conservantes. Acá es la diferencia que tiene menos grasa, ¿sí? Por eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Ahora vamos a ver un poquito el tema de los panes, ¿sí? Que elegimos pan blanco, pan integral, pan casero, pan que hago en casa. Bueno, los panes, ¿sí? Envasados, comprados en los supermercados y demás, tienen por lo general mucho sodio, ¿sí? Entonces tienen que leer el contenido en sodio. Aquellas personas que tienen presión arterial deberían consumir menos cantidad. A nivel caloría, no hay mucha diferencia entre un pan blanco, un pan doble integral. Fíjense que tenemos 118 a 121. Si yo lo hago en casa, voy a tener 105 calorías por una porción. Yo acá no puse, si bien puse 50 gramos la porción, no puse la cantidad de rebanadas porque según el tipo de pan, en el caso este lactal, que elijamos, puede ser que la porción sea una rebanada, puede ser que la porción sea 2 rebanadas, una rebanada y medio. Por eso mismo puse directamente 50 gramos del producto, ¿sí? Ahora, fíjense un poquito, sobre todo entre el pan blanco, ¿sí? Que nosotros tenemos de azúcares 1,9 gramos y en el caso del pan integral tenemos 3,2 gramos, mucho más cantidad. Y teóricamente uno piensa que el pan integral es más sano o es dietético porque dice 10. Es dietético justamente porque tiene más fibra, ¿sí? Fíjense acá que yo tengo 2 gramos de fibra contra 0,8 que tiene el pan común. Pero este dietético no significa que no tenga azúcares, que no tenga grasas o que no tenga calorías o las tenga en menor cantidad. En este caso, dietético significa que tiene más fibra. Y si nos vamos a detallar un poquito más, fíjense que las grasas de un pan lactal común es de 1 gramo, 1,2 gramos, y la grasa del pan integral es 1,9. Con lo cual tenemos que decir que los panes integrales
Si son muy ricos es porque tienen grasas y tienen azúcares agregados y tenemos que tratar de evitarlo. Lo ideal sería que abramos menos bolsas de panes, menos paquetes y cocinemos más. En este caso, este pan integral tiene 0 azúcar porque no le vamos a agregar azúcares, puede tener un poquito de grasa porque le podemos agregar en su composición una cucharada de aceite vegetal o yogur, hay distintas recetas, y al agregarle nosotros harinas integrales podemos aumentar el consumo de fibra. Y el tema del sodio, bueno, lo podemos hacer 0 miligramos de sodio porque uno no le agrega sal, o si le agrega sal va a tener menor cantidad. Fíjense, esta es la etiqueta de un pan integral. El primer ingrediente tiene que ser el que está en mayor presencia, es un pan integral. Pero fíjense que acá el primer ingrediente es harina de trigo 000 enriquecida, que es ley, por distintas vitaminas y minerales, pero no es el primer ingrediente la harina integral. La harina integral está en tercer puesto, porque tenemos harina de trigo blanca, agua, harina integral, salvado, azúcar, aceite vegetales, levadura, etc. En este caso, en el tema del pan blanco, tenemos harina de trigo como primer ingrediente y el segundo ingrediente es el jarabe de maíz de alta fructosa. Acuérdense que este es un tipo de azúcar que es más barato, que endulza 4 veces más que el azúcar común y que la industria lo incluye en los alimentos porque hace que sean más sabrosos y más adictivos. Y si nosotros, por ejemplo, tenemos el pan que podemos hacer en casa, lo podemos hacer con harina integral, agua, podemos ponerle harina de avena o avena, le podemos poner salvado, aumentando así la fibra de ese pan, y el aceite vegetal y la levadura. O sea que en realidad es mucho más saludable. Saber leer los rotulados nutricionales nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones que en la selección del alimento. Fundamentalmente tenemos que tener en cuenta que los alimentos, no hay alimentos buenos ni malos, todo va a depender del uso que le damos. Este versito, que a veces yo repito bastante en el consultorio, tiene que ver con que no hay nada prohibido, salvo alguna patología en especial, que sí tengamos que restringirlo, pero en la normalidad tenemos que tratar de evitarlo porque el alto consumo de alimentos procesados o ultraprocesados nos va a llevar a tener fundamentalmente, bueno, una enfermedad que está muy presente en la población, que es la obesidad, ¿sí? Y hoy por hoy se ve mucho obesidad infantil y tiene que ver justamente por todo esto del consumo de alimentos procesados o ultraprocesados, y a su vez esto lleva a tener problemas de hipertensión, diabetes, dislipemias como ser colesterol alto, triglicéridos altos y problemas de accidentes cerebrovasculares o problemas de enfermedades cardíacas. Por eso mismo tenemos que tratar de hacer una buena selección de estos alimentos y sobre todo en los chicos, poder leer las etiquetas porque con ellos tenemos que tener en cuenta que muchas veces estos productos que tienen todos estos ítems que fuimos nombrando, vienen con dibujos atractivos, con letras atractivas, con información que va haciendo que uno los compre por el frente, ¿sí? Y no por la parte posterior del envase, donde realmente va a decir en qué consiste ese alimento. Bueno, no sé si quedó claro, si hay alguna pregunta. Espero que, bueno, haber sido clara y que, bueno, puedan, si tienen alguna pregunta o algo que quieran consultar, lo podamos hacer. Sí.
si quieren hablar o si quieren consultar, tienen que desmutearse. Acá me están diciendo que si quieren preguntar algo o quieren hablar, se tienen que desmutear. Acá estoy pidiendo ayuda. Bueno. Bueno. Sí, acá alguien pone que, bueno, gracias porque estuvo claro y bueno, sí, hay que revisar las etiquetas fundamentalmente para, bueno, tener una buena alimentación, ¿sí? Y fundamentalmente para poder hacer también una buena selección de lo que uno lleva a la mesa. Y no dejamos comprar, no dejar de comprar alimentos en función a esto que habla de la publicidad, ¿no es cierto? Acá me pregunta dónde puede ver la grabación, porque lo pude escuchar, sí, verdad, fue todo muy interesante. La grabación está... Ahí respondo yo. Ahí tengo ayuda. Hola, la grabación está grabada en este momento, no sé si ustedes tienen alguna forma de pasárselo a la gente que... Sí, lo podemos hacer, sí. Como la grabamos, ahora se lo voy a estar pasando acá a las chicas y ustedes lo pueden llegar a distribuir, supongo por mail o por... Perfecto, sí, nos podemos poner en contacto. Bueno, veo que muchas preguntas no hay. Bueno, acá voy a poner los anteojos. En realidad, acá dice, bueno, con respecto a los productos de conserva, por ejemplo, las lentejas o espinaca enlatada, debo enjuagarlas para eliminar todo tipo de conservantes. En realidad, más que nada, uno puede enjuagarlas para poder retirar un poco el contenido de sodio que tenga ese producto enlatado. Recuerden, fundamentalmente, que todo lo que sea enlatado, ya sea pescado, legumes y demás, tienen alto contenido de sodio, ¿sí? Así que bueno, sí, uno las puede enjuagar y puede disminuir digamos, la cantidad de sodio que tenga. Lo ideal es comprar las lentejas y cocinarlas, eso sería lo ideal. Y la podríamos tener esa lata de lenteja para en un momento especial donde tenemos que cocinar algo, bueno, usarla como medida. Aparte son más caras, ¿no? Después de eso le dice otro paciente o participante que tiene una hija con diagnóstico de diabetes, ¿la diabetes? Bueno, acá hay otra persona que dice que tiene una hija con diagnóstico de diabetes y que le vino de la información, quisiera ver la grabación con el resto de mi familia. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer acá con ayuda de poder ver la grabación. Y otra de las indicaciones que también tenemos que entender y tener en cuenta es que siempre deberían consultar con algún profesional, en este caso nutricionista, para poder tener más información. Recuerden que nosotros estamos de lunes a viernes, de 7 a 19 horas, en el área de consultorios externos del hospital, donde pueden acercarse con derivación del médico y solicitar un turno por cualquier duda que les surja. ¿Cómo? Acá me están acotando de, bueno, que el sector del hospital donde estamos en el consultorio es en el primero F, primer piso F. Y pregunto si hay alguna red para seguir, para no mandar puso escribir a consultorio. Y la red para poder seguirnos es la red consultorio nutricionistas@hospitalposadas.gov.ar. Ahí pueden hacer cualquier tipo de información. Acá, bueno, hablan sobre consultar los edulcorantes, cómo saber cuál utilizar, cuál es mejor. El stevia hoy por hoy podemos decir que es un edulcorante de mejor calidad. Siempre, bueno, por ahí sería una charla aparte poder hablar sobre edulcorantes porque es bastante amplio poder hablar de ellos, pero tienen que tener en cuenta que los edulcorantes hay que consumirlos en bajas cantidades, o sea, si uno toma mate, no puede ponerle un sobrecito de edulcorante o un chorrito de edulcorante a cada mate, sino que deberíamos endulzar el agua, ¿sí? Y con eso poder consumirlo. El stevia es hoy por hoy mejor.
Y otra de las recomendaciones con respecto a los edulcorantes sería que, bueno, los vayan rotando de marca, ¿sí? Como para no consumir siempre el mismo tipo de edulcorante. Recuerden también, sobre todo los diabéticos y las personas que tienen obesidad que consumen edulcorantes, tengan en cuenta también que consumimos edulcorantes con distintos productos. Por ejemplo, en los jugos, en las gaseosas, si comen gelatinas. Entonces, tienen que tratar de disminuir el consumo del mismo, porque tiene contraindicaciones y por lo general tienden también a producir otros efectos en el organismo. Entonces, no es que el edulcorante sea vía libre. Otra vez para consultar la densidad total, para que se les todo lo que estamos hablando. Sí, otra red estoy pensando que es la red del Instagram del Hospital Posada, donde ustedes pueden seguir al hospital y ahí van informando acerca de los distintos Zoom que vamos presentando de las distintas especialidades. Así que bueno, eso también ténganlo en cuenta. ¿Qué las sucralosas están en el estado de la sucralosa es un tipo de azúcar también, es un edulcorante que está presente en muchos alimentos y que da sabor dulce a los alimentos. Sí, la charla de aditivos es algo que, bueno, también se podría empezar a pensar en poder darlo, vamos a tomar la idea, ya que fundamentalmente el tema de aditivos es algo que está muy presente en los ingredientes de los productos y que tenemos que tratar de evitarlos, ¿sí? Justamente los aditivos lo que van a hacer es que van a tender a dar una mejor calidad organoléptica. ¿Qué quiere decir esto? Mejor sabor, para que puedan mantenerse más tiempo, y sí es verdad que muchos son perjudiciales. Entonces debemos tratar de evitarlo. Por eso mismo, es lo que decía hace un ratito, tenemos que tratar de abrir menos paquetes y por ahí abrir más el horno y poder cocinar, por ejemplo, bueno, cosas caseras, con las cacerolas, y empezar a no depender tanto de todos estos aditivos que si uno lo hace en casa no hace falta incluirlos. Pero bueno, sí, sería bueno, interesante como la idea de poder hablar de ello, ¿no? Bueno, y la última, y yo, ¿no? ¿Hay una más, creo? Bueno, a ver si hay alguna... Bueno, creo que espero, bueno, haber sido útil con la información que transmitimos. Quiero agradecer al servicio, al Departamento de Alimentación y Dietoterapia por tener esta posibilidad de poder dar esta charla y también a la coordinación de consultorio y la parte de charlas para poder transmitirles a ustedes conocimientos para que tengan en cuenta. Bueno, muchas gracias.